12 curiosidades sobre el faraón Ramsés II. Conoce algunas de las curiosidades sobre Ramsés II, quien, reinando cerca de 66 años, emprendió varias hazañas que lo llevaron a ser llamado el más magnífico de los faraones del antiguo Egipto. Ramsés II es uno de los faraones más famosos que gobernó Egipto en la Edad de Oro. Es el tercer faraón más poderoso de la 19ª dinastía de Egipto. El rey Seti le dio la corona al príncipe Ramsés, quien se convirtió en Ramsés II. También le dio una casa y un harén. Antes de que el príncipe de Egipto se convirtiera en rey, participó en campañas militares con su padre, donde adquirió una sólida experiencia militar y política. Aún así, el faraón Sesi, padre de Ramsés II, quien habría sido uno de los grandes opresores de los hebreos, ¿verdad? Ya veremos. ¿Quién fue el faraón Ramsés II? Un poco sobre Ramsés el Grande. Hijos del faraón Sesi y la reina Tuya, Ramsés II heredó el nombre de su abuelo, Ramsés I, naciendo alrededor de 1303 a.C. y muriendo en 1213 a.C. El rey Ramsés II fue uno de los faraones más poderosos e influyentes de Egipto. Fue el tercer faraón más poderoso de la 19ª dinastía de Egipto. Ramsés II reinó durante el Reino Nuevo y perteneció a la 19ª dinastía del Antiguo Egipto, que había sido iniciada por su abuelo, Ramsés I, también conocido como Menpetere o Menofrés. Reinó entre los años 1279 a.C. y 1213 a.C. en un momento en que Egipto era poderoso y estable, lo que le dio la rara oportunidad de lograr varias hazañas. Dirigió las diversas expediciones y se concentró en lograr sus objetivos. Hizo refletir su avisado de uma grande nakao de o título de gobernante dos gobernantes, sem contar que en aquella época o Egipto estaba no auge do poder. Esta he arrasado pela cual le he admirado pelos historiadores como Ramsés, el Grande. Además, Ramsés reinó en Egipto durante 66 años, siendo el primer faraón que estuvo más tiempo en el poder. El faraón más grande de la historia del antiguo Egipto. Sin duda, Ramsés II es el más famoso de los faraones del antiguo Egipto, pudiendo eclipsar a cualquier otro gobernante egipcio. Ramsés II o incluso Ramsés el Grande, a veces se representa como la exaltación de la fuerza del Egipto faraónico. Sin embargo, mucho más que una fuerza militar, Ramsés II también llevó a cabo construcciones impresionantes y celebró diplomáticamente actos muy importantes, elevando a los servidores de Egipto a una nueva mentalidad. ¿Quiénes son los hijos de Ramsés II? Todo sobre la familia real. Si a Ramsés le quedaban unos 90 años de vida, también le sobraba tiempo para la guerra y para alimentar sus edificios, así como para engendrar hijos e hijas. Se estima que Ramsés el Grande tuvo más de 160 hijos e hijas de sus diversas esposas, incluida su favorita, la poderosa Nefertari. De hecho, su sucesor inmediato no fue su primer hijo, sino el tercero, reinando durante 66 largos años. Fue Merneptah, su decimotercer hijo, quien salió como su sucesor al trono, y tenía 60 años. Ramsés II nació alrededor de 1303 a.C. en una familia egipcia ordinaria. Era hijo del faraón Sesi y la reina Tuya. Ramsés recibió su nombre de su abuelo, Ramsés I, quien crió a su familia no real a la realeza a través de su destreza militar. Ramsés se crió en el Palacio Real de Egipto, donde fue educado y entrenado por su padre. Fue bendecido con este privilegio porque su padre se convirtió en faraón cuando Ramsés tenía solo 5 años. En ese entonces, Ramsés tenía un hermano mayor que estaba en línea para convertirse en el próximo faraón. Sin embargo, murió cuando Ramsés tenía alrededor de 14 años. Por lo tanto, Ramsés II fue declarado segundo al mando durante las campañas militares de su padre y estaba directamente en línea para convertirse en el faraón de Egipto. Habiendo sido coronado como príncipe, Ramsés se casó con Nefertari, quien fue su primera y más querida esposa. Se la conocía como la esposa real del faraón y se volvió poderosa por derecho propio. ¿Fue Ramsés el faraón del éxodo de los hebreos?
Otra curiosidad sobre él, al ser el faraón más conocido, Hollywood y otras producciones cinematográficas utilizaron su nombre para representar al faraón del Éxodo en sus relatos sobre el libro de la Biblia. Una de las complicaciones del problema es que básicamente hay dos fechas propuestas para el Éxodo, una anterior, alrededor del 1445 a.C., y una posterior, alrededor del 1290 a.C. La primera fecha toma literalmente la afirmación de un Reyes 6:1 de que el éxodo de Egipto tuvo lugar 480 años antes de que Salomón comenzara a construir el templo en Jerusalén. Esto fue en el cuarto año de su reinado, alrededor del 960 a.C. Por lo tanto, el éxodo dataría alrededor de 1440 a.C. Así, según esta hipótesis, el faraón más considerado como el del Éxodo es Tutmosis III, lo que sitúa la llegada de los hebreos a Egipto en la época de los gobernantes hicsos, también semitas. Esta conclusión, sin embargo, está en desacuerdo con la mayoría de las evidencias arqueológicas e incluso bíblicas. Las ciudades granero de Pitom y Pirameses, construidas, según el libro del Éxodo, por los hebreos para el faraón, estaban situadas en la parte nororiental del delta del Nilo, no lejos de Gosén, distrito donde, según el libro del Éxodo, supuestamente vivían los esclavos hebreos. En el contexto del colapso de la Edad del Bronce, un pequeño grupo de esclavos, hebreos, o varios grupos individuales, pueden haber huido y encontrado refugio entre los israelitas, entonces un pueblo tribal pastoril. Por ser grupos pequeños, no dejarían rastro arqueológico. Además, a lo largo de la historia se da a entender que el palacio y la capital del faraón estaban en la zona, pero Tutmosis III, el faraón en 1440, tenía su capital en Tebas, muy al sur, y nunca llevó a cabo grandes operaciones de construcción en la región del delta. Además, Edom y Moab, reinos ubicados en el actual Jordán que obligaron a Moisés a dar la vuelta al este de ellos, aún no estaban establecidos ni organizados. Finalmente, como han demostrado las excavaciones, la destrucción de las ciudades que los hebreos afirmaban haber capturado ocurrió alrededor del 1250 a.C., no del 1400 a.C., dado que la tradición cree que el lapso de tiempo entre Moisés y Salomón es de aproximadamente 12 generaciones. La referencia a 480 años es probablemente un comentario editorial o un cálculo realizado por el autor del Libro de los Reyes que permite 40 años para cada generación. Dado que una generación real tiene alrededor de 25 años, la fecha más probable para el Éxodo, bajo esta hipótesis, es alrededor de 1260 a.C. Si esto es cierto, entonces el faraón opresor mencionado en Éxodo 1:2:23 fue Seti, 1290-1279 a.C., y el faraón durante el Éxodo fue Ramsés II, 1279-1213 a.C. En resumen, Moisés probablemente nació a fines del siglo XIV a.C., y el Éxodo tuvo lugar en el contexto histórico del colapso de la Edad del Bronce. Sin embargo, una vez más, nada es concluyente. ¿Cuáles fueron los logros de Ramsés II? Tras la muerte de su padre, Ramsés fue coronado faraón de Egipto en 1279 a.C., cuando solo tenía 25 años. Se sabe que tiene un mando notable sobre el ejército egipcio. Por lo tanto, pudo liderar feroces batallas para asegurar las fronteras egipcias contra nubios, sirios, libios e hititas. Ramsés II realizó muchas acciones exitosas y trajo paz y prosperidad a su pueblo. En 1281 a.C., Ramsés capturó a los piratas marinos de Serdén, que se habían convertido en una gran amenaza para los asuntos marítimos del antiguo Egipto, y decidió poner fin a esto con una caballería ejemplar y un gran plan estratégico. Colocó barcos y tropas en puntos críticos a lo largo de la costa y esperó pacientemente a que los piratas atacaran. Cuando sus barcos se acercaron, fueron tomados por sorpresa en una feroz batalla naval. Pero la batalla más famosa de Ramsés sigue siendo la batalla de Kedesh, que se libró contra un enemigo más sustancial, el Imperio Hitita, en mayo de 1274 a.C. Al final del cuarto año de su reinado,
Ramsés inició una campaña militar para recuperar las provincias perdidas del norte. Fue entonces cuando el joven rey comandó una pequeña fuerza de 20.000 hombres contra el magnífico ejército hitita de 50.000 hombres. Hasta la fecha, sigue siendo uno de los partidos más antiguos de la historia. Aunque la batalla fue indecisa, no está claro quién ganó/perdió, Ramsés emergió como el héroe de la guerra. Luchó valientemente, escapando de la muerte en una batalla mortal y recuperando las capitales que había perdido a manos de sus enemigos. Tratado de Qadesh, el tratado de paz más antiguo registrado en la historia. Incluso antes del reinado de Ramsés II, los egipcios estaban en conflicto con los hititas, situados en Anatolia, actual Turquía, por el control de los territorios correspondientes a los actuales estados de Israel, Líbano y Siria. Durante el reinado de Ramsés el Grande, tras la batalla indefinida de Qadesh, el faraón Ramsés II y el rey hitita Muatal II decidieron poner fin a las hostilidades, dado el equilibrio de sus fuerzas. Ramsés se ofreció a firmar y cumplir uno de los primeros grandes tratados de paz de la historia con los hititas. Esto lo convirtió en el primer gobernante del mundo en firmar un tratado de paz. Durante su reinado, también logró establecer una frontera norte pacífica durante su gobierno. Así, Ramsés II y Atusil III, hermano de Muatal II, concluyeron el tratado de paz más antiguo registrado en la historia, el Tratado de Qadesh, que habría sido firmado entre 1258 y 1259 a.C. Ramsés casi momificado antes, la batalla de Qadesh. En una de las batallas más disputadas contra los hititas, precisamente la de Qadesh, Ramsés II estuvo a punto de convertirse en momia antes, cuando su estrategia táctica aparentemente superior se habría visto socavada por la calidad de las armas hititas. Aparentemente, los egipcios todavía usaban el bronce mientras que los hititas tenían la tecnología del hierro o similar, además de ser hábiles guerreros y estar bien dirigidos. Monumentos masivos y arquitectura imponente. Una de las principales curiosidades sobre Ramsés II radica en las imponentes construcciones erigidas durante su gobierno, muchas de las cuales tuvieron un costo humano exorbitante. Reconocido mundialmente como un gran constructor, Ramsés II estaba muy fascinado por la arquitectura. Durante sus 66 años de gobierno, construyó y reconstruyó muchos monumentos, estructuras y templos. Dos de sus obras más aclamadas incluyen los enormes templos de Abu Simbel y Ramesseum. Ambos monumentos presentan un nuevo estilo de arquitectura en cuanto a tamaño, diseño y complejidad. La característica común de ambos templos es la estatua gigante del mismísimo faraón. Construcciones que muestran la megalomanía de Ramsés, como el increíble Templo del Sol, ubicado en Abu Simbel, en el que las 4 estatuas frente al templo tienen más de 20 metros de altura. A diferencia del tamaño de las estatuas de los dioses, que son diminutos en comparación, Ramsés también habría terminado impresionantes construcciones iniciadas por su padre, como el Salón de Karnak y el Templo de Ebaides. El Templo Ramesseum fue erigido a orillas del río Nilo y fue tratado como el templo mortuorio de Ramsés. Además de estos templos, Ramsés también construyó una nueva capital egipcia conocida como Pi-Ramsés Pu-Pi-Ramsés. A medida que avanzaba el gobierno del rey, la ciudad presentaba varios templos masivos, un extenso complejo palaciego y una infraestructura excepcional. Ramsés II, mercader de la antigüedad. Uno de los consensos historiográficos recuerda la citada megalomanía de Ramsés II, que habría llevado al líder egipcio a borrar los nombres de los faraones que le precedieron para poner su nombre. Así es, además de construir gigantescas estatuas y templos para sí mismo, Ramsés II borró deliberadamente los nombres de otros faraones para promocionarse. Innumerables estatuas encuentran el nombre de Ramsés II, cuando, en realidad, anteriormente se referían a faraones del pasado. Largo reinado, más larga vida. Ramsés, además de todo lo ya descrito, todavía habría batido el récord con el reinado más largo en el antiguo Egipto al permanecer durante 66 años solo en el trono. El faraón,
incluso participando en batallas desde la época de su padre y luego creando las suyas propias, sobrevivió y habría vivido hasta los 90 años, una vida que aún hoy es increíble. ¿Cuándo murió el rey Ramsés II? Como todas las cosas buenas que llegan a su fin, las riendas de Ramsés llegaron a su fin lentamente. Murió a los 90 años de artritis y fue enterrado por primera vez en el Valle de los Reyes en la orilla oeste de Luxor en la tumba KV7. Ramsés fue un gran líder y un rey poderoso que recibió reconocimiento mundial por expandir y mantener el territorio del reino en el antiguo Egipto. Aún en Luxor, puedes ver otras obras de otros faraones como los colosos de Memnón, el faraón Amenhotep III de la dinastía 18, el templo de Hatshepsut del faraón Hatshepsut, la famosa tumba de Tutankamón y mucho más. Así como la tumba de la reina Nefertari, que es una de las maravillas arquitectónicas más famosas del antiguo Egipto, Ramsés también tenía una cámara funeraria espectacular. Pero para mantener a la momia a salvo de los secuaces, fue trasladada a un lugar desconocido. Luego fue redescubierto en 1881 en un escondite real secreto en Dar el-Bari. Posteriormente, en 1885, la momia del gran faraón fue colocada en el Museo Egipcio de El Cairo, donde permanece en 2007. Una estatua del faraón Ramsés II llamada el joven Memnán se encuentra en el Museo Británico de Londres. Esta estatua, que data de alrededor del año 1250 a.C., lo representa como un gobernante benéfico y un poderoso guerrero de todos los tiempos. ¿Pasaporte de Ramsés para ir a Francia en 1974? En 1974, se constató que la momia del faraón Ramsés II estaba contaminada por hongos, lo que requería una rápida intervención para su conservación, que ya se remontaba a 3000 años. Por tanto, su restauración era imprescindible y la mejor solución vendría desde París, donde se envió la momia. Lo interesante de esta historia es que el faraón necesitaba un pasaporte egipcio para poder tomar el avión y más, como ocupación, obviamente, figuraba, rey de Egipto ya fallecido. El pasaporte era necesario debido al traslado de huesos exigido por el gobierno francés, que fue rápidamente atendido por el gobierno egipcio, y lo más interesante, la momia de Ramsés II fue recibida como rey en Francia. Se descubrió que el gran faraón tenía rasgos afilados, complementados con una nariz puntiaguda y una mandíbula fuerte y cincelada. También se afirmó que era pelirrojo, alto y musculoso. Reconocido como el gran ancestro de su civilización, el rey fue honrado por sus faraones posteriores, a quienes se les dio el nombre real de Ramsés. Siendo el segundo reino dominante del antiguo Egipto, ayudó a florecer y prosperar la cultura egipcia en todos los aspectos. Las figuras divinas y los monumentos construidos por él sobreviven hasta el día de hoy y generan ingresos considerables para la industria turística egipcia. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sobre el faraón Ramsés II? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.